mismo me voy a conversar con la diputada Margarita Stolbizer. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Buenas noches. Qué tema ¿no? De lo de Venezuela, ¿no? Sí, terrible, porque además está claro que lo que hay es una restricción de libertades, pero lo que hay que analizar es que Venezuela hoy también es el ejemplo de lo que pasa cuando no se puede resolver una brecha, se profundiza la brecha y por detrás de eso lo que hay es una crisis humanitaria que afecta a derechos elementales, porque la gente está sufriendo un conflicto de supervivencia en ese lugar, ¿no? Y estas cosas parecen que no se quieren ver en la dimensión y en la gravedad que tienen. Es impactante, ¿no? Sobre todo cuando uno ve un país que fue cobijo de exiliados de las dictaduras, entre ellas la Argentina, ¿no es cierto? Así es, muchos argentinos fueron a Venezuela y encontraron ahí un país de asilo en momentos en que eran acá perseguidos, ¿no? Y ahora, bueno, es terrible que ocurra una situación como esta, pero insisto, más allá de lo particular, creo que hay que mirar el impacto social y humano que estas cuestiones tienen. La falta de posibilidad de establecer un diálogo, un acuerdo político, hace que la gente sufra situaciones de privación realmente en condiciones de falta de humanidad, ¿no? Varias cosas, y ayer hablábamos con usted antes, no pudimos hacerlo después. ¿Qué le dejó lo de ayer, el episodio debido de ayer? Vamos a calificarlo así, el episodio, el debate, la votación y lo que significa de cara al presente y al futuro de la realidad política argentina. Primero lo que me gustaría es aclarar por qué estábamos debatiendo eso y por qué era necesaria la exclusión del diputado debido, además de compartir, como es mi caso, que la Constitución asigna a la Cámara de Diputados una atribución sancionatoria, disciplinaria respecto de uno de sus miembros. Pero lo que buscábamos que era que Debido fuera un ciudadano común, igual a un ciudadano común, y que cuando hay un fiscal o un juez que quieren hacer un allanamiento en su casa o en su oficina puedan hacerlo. Que no tengan que estar dependientes de solicitar un desafuero porque el diputado se ampara en algún privilegio, en alguna inmunidad para que la justicia pueda avanzar. Simplemente eso, que sea igual a un ciudadano común. Por eso también en su momento hablamos nosotros de que era bueno y ejemplarizador que todos nos despojáramos de los privilegios. La otra cuestión es que yo utilicé en ese momento en el recinto palabras textuales de Cristina Fernández cuando, siendo ella senadora, dijo en un momento que incorporar a un ciudadano con múltiples procesos penales pendientes por causas o investigación de delitos como funcionario público, dijo ella textualmente, es un escándalo difícil de superar. Esto, por supuesto, cada vez que yo voy marcando las cosas de la señora de Kirchner, es lo que me ha hecho tener el honor de ser la persona más insultada por la señora de Kirchner, ¿no? Pero creo que hay que entender un poco estas cuestiones. ¿Por qué íbamos sobre eso? Ahora, el debate no me gustó. No me gustó, entre otras cosas, este realismo mágico del discurso del propio Debido, cuando da vuelta a las cosas de tal manera que es el reino del revés. Y entonces ahora los ciudadanos que somos víctimas del saqueo del que Debido es responsable, resulta que somos los que lo perseguimos. Y el hombre se ha puesto en una posición de mártir como si él fuera la víctima de toda la sociedad saqueada. Una cosa inconcebible, ¿no? Y lo otro, obviamente, fue el festejo final, ese festejo casi festejando la impunidad, ¿no? Una cosa increíble. Ahora, tengo que ser también sincera en el sentido de que no me gustó encontrar una especulación de tipo electoral por parte del oficialismo que elige hacer una sesión 15 días antes de la elección, sabiendo que pierde, donde obviamente la única razón que yo pueda encontrar esto es que han encontrado la comodidad de agitar un fantasmita como el Debido, que por supuesto espanta y genera en la vereda de enfrente el espanto que le puede proporcionar alguna ventaja electoral al gobierno. ¿Entiende usted que el caso está cerrado? No, de ninguna manera, y esto me parece que debe ser el mensaje esperanzador para quienes después del día de ayer empezaron a sentir la desesperanza. Yo creo que no, al contrario, para Debido esto recién empieza. Y creo que para la justicia también, porque si algo nosotros tenemos que hacer es sanear la justicia y sanear las instituciones. El Congreso intentó ayer sanear un poco nuestra propia composición y no pudimos. Hoy creo que hay un papel o hay una demanda muy fuerte hacia la sociedad. Los argentinos estamos esperando que haya una justicia que reaccione. A esto íbamos porque por eso nos interesaba y su rol
ha sido importante porque además usted es denunciante de causas que pasan todas por el área de debido. Efectivamente, todo lo del kirchnerismo pasó por ahí. Otra de las cosas que yo planteé ayer en la Cámara, porque lo que nosotros hacemos es una valoración política institucional, no tenemos facultades judiciales para decir si debido cometió delito o no. Ahora el hombre es el responsable político de dos coimeros confesos y probados, como Jaime y López, que están presos por coimero. Y este era el hombre que era el jefe político de estos y de otros, porque si empezamos a analizar todas las causas de corrupción comprobadas adentro de ese ministerio, por eso lo que el Congreso hace es una valoración política institucional para preservar la institución legislativa. Ahora, en este contexto y teniendo en cuenta una situación que se está viviendo con la causa Los Sauces, muy delicada, la cual Muy usted es delicada. denunciante, y antes de ir a lo específico, ¿usted hoy cómo ve plantada la justicia en la dinámica que estos hechos están exigiendo en cuanto a la investigación propia y la demanda de aquella sociedad a la cual, aquella parte de la sociedad a la cual le importa la corrupción? Doctor Castro, de la misma manera que no me gusta la generalización que se hace de la política, cuando se dice todos son iguales, todos son corruptos, todos somos malos, tampoco debemos hacerlo respecto de la justicia. En la justicia ni todos son buenos ni todos son malos. Yo tengo una visión general crítica del funcionamiento de la justicia, pero hay jueces que funcionan bien, hay fiscales que han funcionado muy bien durante todo este proceso y que han impulsado las causas, y obviamente el mayor problema es la lentitud que tiene la justicia, que en algunos casos es responsabilidad de los jueces, en otra de un procedimiento penal que realmente no ha tenido la voluntad, o no hemos tenido, digamos, los legisladores de acortar, por ejemplo, para que en la investigación de los casos de corrupción no existan tantos recursos que sirven como obstáculo frente a la investigación. Ahora, frente a esto, y más allá de lo que usted marca bien, ¿no es cierto?, exige la necesidad de no generalizar. Sí, hay una dinámica hoy de la justicia que por lo menos a una parte de la sociedad la deja insatisfecha. ¿Usted esto lo comparte o no lo comparte? Lo comparto absolutamente. Y yendo a la situación específica, el enorme riesgo que tiene la investigación en la causa de Los Sauces es que está dependiendo de un juez, de un magistrado, un juez de la Cámara como Freiler, investigado porque no ha podido ni siquiera justificar su propio patrimonio, la evolución patrimonial o los gastos de su tarjeta de crédito. Un hombre que no lo puede justificar, que la sospecha que recae sobre él es que se ha enriquecido siendo el garante de la impunidad de los corruptos durante muchos años, y bajo su lapicera depende en estos días no solo la libertad del contador Manzanares, algo mucho más grave que es realmente la posibilidad de avanzar en la investigación si fuera el caso que le sacaran justamente la causa al juez Bonadío. ¿Usted entiende que esto es algo que puede ocurrir? Es algo que puede ocurrir porque lamentablemente este hombre que fue salvado por el kirchnerismo como devolución de los favores que este hombre le venía haciendo durante todo este tiempo, llega a tener la lapicera en la mano con una sed de venganza que no me quiero imaginar cómo va a ser. Ahora, yo creo que cada vez es más necesario que tengamos nuestra mirada apuntando sobre el papel de la justicia. Lo planteé en la Cámara, ¿de cuánto servía que nosotros saquemos a debido para que se tome el avión, se vaya de vacaciones y la justicia no lo mete preso? Quien tiene realmente que actuar sobre lo que ha sido la conducta de los corruptos es la justicia. Necesitamos un ejemplo sancionador, porque esa es la forma en que vamos a reparar nuestra situación. Frente a esto, ¿usted cree que lo que pase electoralmente cuando sus resultados va a afectar lo que la justicia ven, o que los jueces concretos, nombres y apellidos concretos, vienen haciendo y les resta hacer en varias de estas causas, sobre todo esta que usted tiene como denunciante? A mí no me gusta un planteo que a veces, le digo sinceramente, aunque parezca duro, me suena hasta casi extorsivo, esta idea de que el gobierno tiene que sacar más votos porque entonces va a poder hacer determinadas cosas. La verdad que llevan 2 años gobernando, han fomentado y profundizado la grieta porque han encontrado que adentro de la grieta pueden esconder los problemas reales de la sociedad. Debido, y el fantasma de debido, es una forma de ocultar el problema de la sociedad, que es lo que a mí me pasa todos los días cuando ando por la calle y en los comercios me esperan con la factura de la luz para mostrarme que pagan 3 veces más de lo que pagaban en el periodo anterior, la cantidad de locales que cierran, los puestos de trabajo que se caen, el precio de los medicamentos. Tenemos hoy el informe de los organismos que dice que más del 150% han aumentado los medicamentos. Entonces encontraron la comodidad de hablar de debido,
que ustedes también como periodistas registran eso y entonces también todo el mundo habla de debido y se acompaña a eso y me parece que eso no es bueno. Y también hay que pensar la elección en otros términos. Hay que empezar a reconocer que lo que se elige no es gobierno, se elige la oposición. Los países avanzan cuando construyen consensos y no grietas, ¿no? ¿Y con quién va a consensuar el gobierno? Hago una observación, porque el tema, y vale, porque además usted lo ha hablado, le digo, de debido hubo muchos periodistas que venimos hablando desde hace mucho tiempo cuando la política, salvo usted y algún otro, no hablaba, ¿no? Claro. Así, ahora, frente a esto, en el caso de una quita de la causa a Bonadío, que es un hecho mayúsculo en esta causa. Recordemos que el mismo juez Freiler le sacó en su momento la causa Otesur y eso hizo que un año estuviera planchada. ¿Usted qué entiende? Usted, insisto, entiende que esto puede pasar y esto puede generar una situación de parálisis profunda de la causa? En el hecho de parálisis, en el fondo y en lo jurídico es mucho más grave porque es una medida absolutamente injusta y arbitraria que choca contra el principio de la Constitución, que es tener las causas dentro de los jueces naturales. El juez natural de la causa es Bonadío. Cuando se saca las causas de los jueces naturales, obviamente que eso impide una lesión al ejercicio de derecho de defensa también. Ahora, en este caso, ¿usted entiende que la justicia o ese sector de la justicia de la Cámara Federal está tomado hoy por lo que es la política en cuanto a lo que la política está buscando, el kirchnerismo, la posibilidad de clausurar esa causa? Tengo la convicción de eso en el caso particular del juez Freiler. No puedo decirlo respecto del resto y siento que además esa es una buena pregunta porque creo que todos deben saber que la sociedad en su conjunto debe mirar el comportamiento de esos jueces. Freiler es una causa perdida para quienes defendemos realmente la justicia y la lucha contra la corrupción, pero hay otros jueces que tienen también en este caso que saber que la sociedad los está mirando. En este contexto, y volviendo al caso debido, y de esto vamos a tener parte del debate, ¿usted entiende que más allá de lo que pase, esto va a tener efecto futuro en cuanto a condicionar ingresos de electos? Por ejemplo, usted lo planteó, y es importante tenerlo en cuenta, si Cristina Fernández de Kirchner fuera electa, ya tiene procesos también y demás, ¿usted cree que esto puede tener alguna consecuencia para la admisión de Cristina Fernández de Kirchner si fuera electa senadora? Lo he planteado respecto de su mismo discurso. Ella fue la que se opuso al ingreso de un senador, el senador Romero Feris, en el año 2002, porque tenía procesos judiciales pendientes en la investigación de hechos de delitos contra la administración pública. No fue el caso Bucio Patti, donde la investigación era por delitos de lesa humanidad. Fue por delitos contra la administración pública, que además el artículo 36 de la Constitución asimila unos con otros, ¿no? Pero ella sostuvo esa posición en ese momento y yo entiendo que eso le podría ser perfectamente aplicable. ¿Qué cambio significaría para la política argentina, no? Sí, muy grande, pero insisto también, y esto me parece que es una buena aclaración, ayer se utilizó mucho la idea, el argumento por quienes no acompañaban, y ojo, yo no comparto esta idea del gobierno de poner una vara y ser ellos los dueños de la vara, donde los buenos están de un lado y los malos del otro, y los que no acompañaron defienden la corrupción. Eso no solamente no es verdad, sino que me parece que es una maniobra terriblemente peligrosa por parte del oficialismo. Pero algunos argumentaban que esto podría servir como un precedente, que esto de excluir a alguien se podría utilizar respecto de otros. La verdad es que la Constitución es la que brinda la garantía, la exigencia de los 2/3 de la mayoría calificada es lo que pone freno al intento de abuso. No se puede ejercer contra cualquiera. Primero, debido no es cualquiera, es un hombre, como decía antes, con una responsabilidad política brutal sobre la corrupción de todos estos años. Pero además, ayer mismo la comprobación de que ese freno funciona y de que los 2/3 no son fáciles de conseguir, imagínese frente a esto que tenía tantas evidencias, nunca le va a poder ser aplicado a una persona por una simple persecución política. Dos preguntas finales, ¿no? Porque obviamente el tema de la corrupción es un tema estructural de, lamentablemente, de la Argentina y de parte de la política argentina en estos 34 años de democracia, ¿no? Le
¿Le llama la atención? Tengo alguna diferencia Sí, con sí, eso, sí, ¿no? sí, sí. Yo creo que hay una corrupción estructural, pero me parece que no es posible decir los 30 años de democracia son iguales. Yo, discúlpeme, pero soy de Raúl Alfonsín, que se murió en la misma casa que tenía en el mismo No. departamento en la calle Santa Fe. No, pero por eso mismo yo no hago Entonces, nombre de persona, pero por eso digo, estructuralmente hay un pero hay problema. que tratar que lo estructural no nos lleve a la generalización. Bueno, esta es no la han lucha, sido los 30 efectivamente. años de democracia Claro. iguales. Los últimos 12 años, sinceramente, y yo fui muy crítica del menemismo, y el menemismo Sí, sí. tiene muchas causas de corrupción, han protegido a Menem en el Senado Claro. durante muchos años. La corrupción posterior fue mucho más grave, y por supuesto que lo que buscan ahora es que el Senado siga siendo No. una cueva para la impunidad de algunos. Yo ¿no? lo marco, yo creo, ahí tengo, inclusive rescatando la honestidad de Alfonsín, creo que hubo en aquellos años también hubo nichos de corrupción, a lo mejor no del gobierno ni del presidente, pero los existió, por eso hablo No de, le quepa de una duda. estructura. Sí, por supuesto, por supuesto. Fundamentalmente, hoy, porque obviamente además esto nos cuesta en la Argentina, está claro lo que significa en cosas a veces muy concretas como la tragedia de Once, Cromañón y demás, y después en Costos cosas de la sociales vida. y humanos, ¿no? Hoy por que hoy, pagan los más pobres, sí, además. hoy por hoy, ¿no? Después usted evalúa que la dirigencia, y ahí sí tengo que hablar de la dirigencia política en general, si usted ve una conciencia de esto en cuanto a que esto no se combate genéricamente, la Argentina va a tener muchos problemas en su destino, sobre todo la gente. No lo veo sinceramente hoy, por eso me preocupa que esto sea parte de una campaña electoral. El presidente subiendo a la campaña diciendo acá están los buenos y acá los malos, eso no es bueno. El presidente debió, desde que asumió, él mismo haber saneado con un extremo de prolijidad los propios conflictos de intereses que él y sus funcionarios llevaron al gobierno. El conflicto de interés no es un delito, pero es un estado, una situación determinada que favorece la comisión de los delitos. Y este es un gobierno que debería ser mucho más prolijo y ordenado. Y debió haber impulsado normas. La ley de ética pública que el kirchnerismo reformó en el 2013, que quitó requisitos a las declaraciones juradas. Bueno, este gobierno ni siquiera presentó ningún proyecto para derogarla, por ejemplo. Porque a veces el presidente se convierte en un comentarista de la realidad. Entonces nos dice, las cosas son así, ahora no manda ni un solo proyecto para cambiar ese estado de situación. Yo creo que la Argentina necesita un nunca más de la corrupción, un pacto político, económico, social, de los periodistas, de los empresarios, de las organizaciones sociales y obviamente de la política y de la justicia, para que las cosas que nos pasaron no nos vuelvan a pasar. Diputada Solvice, muchas gracias. Muy amable, gracias. Perfecto. Cuando vengamos, vamos a ir sí con el debate de legisladores.